lo que estás haciendo realmente ahora te puede generar una enfermedad profesional. ¿Qué vas a hacer con eso? La seguridad es no tener ausencia del riesgo, sino tomar conciencia en sí. Tomar conciencia y tomar acción. Si hacemos cosas, el riesgo siempre va a estar. En una jornada de contenido de 3 horas puedo grabar 30 videos. Creo que ahora nosotros tenemos una gran posibilidad con el tema de las redes sociales. Es una vidriera de cómo uno puede ofrecer sus servicios. Me parece que ese es un punto clave. Yo estoy en las redes porque decido estar porque me gusta, pero yo mañana dejo todas las redes o pierdo todas las claves y mi consultora sigue funcionando igual. O sea que vos me podés llegar a decir de que si mañana dejas de hacer contenido, tu servicio laboral sigue igual. Sí, 100%. ¿Qué decisión debería tomar hoy una empresa si quiere mejorar en su cultura de seguridad? ¿Cómo es el día a día del profesional de higiene y seguridad? Es una corrida, básicamente. ¿Sos competitiva? Sí. ¿Hay un poco ahí ya de emprendedora? Sí, a mí me mandaban a hacer una cosa y yo hacía 10. Sil, ¿cuáles son los mayores peligros que ves hoy en las empresas? Uf, qué pregunta. Creo que el mayor peligro, más allá de lo que podemos decir como un peligro, digamos, donde una persona se puede cortar y demás, está en la conciencia del empleador de las empresas. Es como un poco más profundo. Un poco más profundo. Sí, más allá de identificar lo que vemos cuando vamos a las empresas, que desde la cabeza, por así decirlo, no se entienda cuáles son realmente los peligros que están en ese campo, eh, es complicado. Bien. Hoy vamos a hablar de higiene y seguridad, de cultura en seguridad, en la profesión y el trabajo en sí de higiene y seguridad. Silvana Castiglione, Ujú. ¿qué tiene para aportar o por qué deberíamos escucharte hablar sobre higiene y seguridad? Bueno, primero espero que les guste escucharme hablar sobre higiene y seguridad. Em, Creo que pude darle un pequeño giro, es como mi búsqueda, darle un pequeño giro a lo que es nuestra profesión y tratar de verlo desde otro lugar. Acostumbrada a trabajar en empresas donde higiene y seguridad tal vez era como algo solo de cumplir un papel, o por lo menos eso era lo que me llegaba cuando era trabajadora, o sea, del otro lado. eh, Intento darle una vuelta de rosca para llegar con el mensaje un poco más allá. O sea, que no seamos quienes solamente completamos papeles o estamos porque somos obligatorios. Bien, ¿qué hace Silvana? Prevención, Prevención, sí. pero además Comunicación, comunicación. bien. Y tu empresa es, Mi empresa es Dura Madre, la consultora en higiene y seguridad, ok, que sería como el negocio, pero después más allá de eso está la parte de Dura Madre en todo lo que es redes sociales, que ahí está la comunicación. O sea, ya ok. saliendo un poco de lo que es el negocio y los clientes, está como ese aporte que yo quiero hacer para que la seguridad llegue no solo a los trabajadores ni a otros colegas, sino también a la casa de las personas. Ok, o sea que la profesión de higiene y seguridad no solamente la estás desarrollando como en la parte técnica de cumplimiento en las organizaciones, sino también te gusta divulgar sobre la higiene y seguridad. Divulgar y también mostrar de que hay mucho por hacer. Siento que nuestra profesión muchas veces, no digo cerrada, pero nos quedamos mirando las 4 paredes que tenemos alrededor y hay un mundo por descubrir. Yo siempre digo, me gustaría tener más horas para poder dedicarme a más proyectos, pero hay un montón de cosas para desarrollar que cuando le encontrás la vuelta decís, ah, mira todo lo que hay para hacer. Saliendo de la queja y saliendo de lo que uno acostumbra en el día a día, de escuchar en grupos o de la profesión en sí. Hay mucho, mucho para desarrollar. Hay diferencia, pero pará, estás haciendo algo nuevo también. Hace Lo muy poquito de, estrenaste algo, de GTA. GTA. ¿Qué es Bien. GTA? Lo primero que voy a decir sobre GTA es que primero demuestra que si bien puede haber competencia entre colegas o entre consultoras, GTA está formado por otro licenciado en higiene y seguridad y otra persona que no es del rubro. Casi que los dos tenemos la consultora en la misma zona, pero pudimos complementarnos para crear algo nuevo. GTA Global Training Argentina es un centro de capacitación y formación. Va a tener muchísimo de seguridad e higiene porque realmente es lo que nos apasiona y donde tenemos expertise, pero además va a ser un centro, em, vamos a decir, como formación industrial, donde puede haber
no sé, capacitaciones sobre ventas, sobre coaching, sobre lo que se les ocurra, pensándolo en un espacio de desarrollo para las personas, A nivel profesional. a nivel profesional, sí. O sea, es un Ok. espacio físico, está en Hurlingham, dentro del parque industrial. Y bueno, nace con esa idea de también siempre querer hacer algo distinto y salir un poco de la caja. Bien. Me hablaste de que coincidieron con otros profesionales, colegas, Ujú. ¿no? En sí. ¿Ves algo distinto en esta generación en lo que es la profesión de higiene y seguridad que en otros momentos cuando estudiabas, por ejemplo? Sí, el compartir la información. Antes parecía como que la información estaba cerrada en una caja, en un tercer piso donde no ibas a acceder nunca. Y uno tenía vergüenza de preguntar, o de preguntar por quedar mal o de preguntar porque el otro no te fuera a compartir información. Yo creo que las redes sociales también lo que traen es que uno puede compartir desde su experiencia. No que uno sea mejor o tenga más conocimiento desde tu lugar, digamos, es lo que me trae las redes sociales, ¿no? Como comunicador y según tu experiencia y cómo quieras comunicarlo, bueno, trajo todo un cambio. Y antes siento que sí, que era como cerradito. Como que era para pocos. Sí, Pero ¿pensás que esto que decís de las redes sociales empujó a que el profesional comparta o hubo un clic del profesional en sí y apalancado por las redes sociales empieza a compartir y a divulgar? Se vio forzado, o sea, se vio forzado porque las redes sociales y la comunicación hoy te hace hacerlo o hubo un clic en sí en el profesional. no sé si en todos, a mí no es que la red social a mí me hizo hacer un clic, sino que siempre me gustó compartir información y la red social fue como el medio. Por supuesto, hay, depende de la personalidad del profesional. Todavía hay gente que sí, que le cuesta como compartir esa información, pero creo que también otros, al ver que uno comparte, eso se contagia. Entonces, si dicen, por ejemplo, ah, mira, si lo van a comparte esto, comparte lo otro, y sin embargo tiene trabajo, porque también pasa eso, ¿no? De que muchas veces los otros profesionales piensan, ah, pero me voy a quedar, o lo van a ver, o lo van a llamar. Uno tiene que tener como bien en claro, bueno, primero quién es, ¿no? ¿Qué es lo que vende? ¿Cuál es su servicio? Y estar tranquilo si cumple con lo que tiene que cumplir. Después el aporte de valor que uno quiera hacer, a ver, la red social también la puedes usar solo para vender, pero si uno tiene bien en claro cuál es su objetivo, ¿no? Con esa red social, puede ayudar a un montón de gente. A veces por ahí con una palabra, con un video, con una respuesta a la otra persona, no sé, o le diste tranquilidad, o le diste un conocimiento, o no voy a decir lograste que no se frustre, pero por ahí le diste una ayuda. Y por ahí para vos es simple porque ya lo viviste. Esto de comunicar en redes sociales, o sea, lo común es en la industria que exista, o debería ser lo común, existe higiene y seguridad. Pero ¿pensás que está llegando, o sea, se está llegando vos o la comunidad en la comunicación a otros lugares como en lo domiciliario? Sí, 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 sí. ¿Se piensa Eh, distinto? Hay gente que me escribe porque por ahí sintió la confianza y te dice, che, la verdad esto no lo sabía, que en mi casa me podía pasar, ahora por ahí es un tema que se habla en familia. Sí, llega, llega. Y metiéndonos específicamente en la profesión de higiene y seguridad en la parte por ahí más dura o técnica, eh, ¿qué es lo más difícil que hay en prevención cuando tenés que estar con el empresario en sí? O sea, que es el que toma la decisión y dice, Sí. che, en esto quiero invertir, en esto no. Bueno, creo que justamente eso, la decisión de invertir. Uno tiene que saber comunicar, o sea, desde qué lugar comunicarle al empresario de que va a tener que sacar dinero de su empresa, que por ahí lo, no sé, lo quiere gastar en otra cosa, para que lo invierta en prevención. Porque muchas veces pasa que, a ver, la empresa está funcionando igual, entonces la otra persona te puede decir, ¿y si así funciona? ¿Por qué voy a invertir? ¿Por qué tengo que cambiar esto si nunca nadie me dijo nada? Entonces creo que desde el lugar del profesional de higiene y seguridad, obviamente con respaldo técnico, por así decir, o hablando desde la legislación, desde lo más duro, hacerle entender al empleador que si no se hace esa inversión o no se hace ese cambio, puede llegar a haber problemas que pueden llegar hasta costar la vida de una persona. Creo que es una de las cosas más complicadas, como hacer entender o hacer que el empleador tenga ese clic
de hacer un cambio dentro de la empresa. Se nos da mucho que en las empresas hay cambios generacionales. Ujú. No por castigar de No, alguna no, manera al creador de la empresa en sí, pero sentís que puede haber un cambio generacional en las nuevas generaciones de las organizaciones con respecto a seguridad, en el hecho de decir, no es una inversión, sino es una cultura o esto hay que hacerlo porque también es parte del negocio. hay de todo. Trabajo con empresarios que son jóvenes, que por ahí con la misma edad que yo ya tienen, no sé, una red de franquicias y cuesta igual, de todos modos, hacerles entender porque siguen buscando como el papel, de alguna forma. Jóvenes con gestión de empresas Sí, de hace 20 años atrás. claro, o jóvenes que tienen un negocio nuevo, que arrancan en el garage de la casa, pasan un depósito, pasan a tener una fábrica y por ahí nunca tuvieron ese concepto de seguridad e higiene. Entonces cuesta. Pero en lo personal sí siento que puede haber un cambio. ¿Cómo? Bueno, no esperando que pasen las cosas, sino a través de la comunicación. Que seguridad e higiene empiece a aparecer en otros lugares también. Porque incluso hay gente que no, vos sabés, no saben qué es seguridad e higiene o a qué Yo nos no sé nada dedicamos. de higiene y seguridad. Ok. No, hay personas que no saben. Hoy yo le pregunté a 3 personas a la mañana Sí. y la mirada fue como, no sabían qué responder. Todavía no todo el mundo sabe lo que hacemos. No todos. Está bueno lo que si no todo el mundo sabe lo que hacemos en cuanto a higiene y seguridad. ¿Qué es la higiene y seguridad? Porque yo puedo decir, bueno, la higiene puede ser toda una parte de higiene en sí, limpiezas y demás. Seguridad puede ser el señor de seguridad de acá del Claro, edificio. es Para, distinto. claro, para llevar a los que nos están escuchando y están, digamos, siguiendo red de talentos, ¿no? ¿Qué Bien. hace el talento de higiene y seguridad? El talento de higiene y seguridad tiene, vamos a decir, el ojo crítico como para poder analizar la tarea operativa habitual del trabajador y verlo desde un enfoque de prevención. O sea, cómo se hace la tarea, cómo se podría hacer mejor, o sea, cómo se podría mejorar esa tarea y si vemos algún desvío también indicar cómo mejorar ese puesto de trabajo para que la persona no tenga un accidente. O sea, Mm. es la mirada desde la prevención. ¿Y cómo llego a ser profesional de higiene y seguridad? Yo, ¿Cómo llego? O el que quiere ser profesional de higiene y seguridad, ¿cómo llega a ser profesional de higiene y seguridad? ¿cómo llega a ser profesional de higiene y seguridad? Tiene que estudiar. Claro, ¿qué estudia? La carrera, hay diferentes formas de poder hacer la carrera. Hay universidades que no tienen título intermedio, o sea, que haces directamente desde el principio hasta que te recibís de licenciado. Y O sea, la carrera otras, en sí es licenciado en higiene y seguridad. licenciado en higiene y seguridad. Pero la mayoría, o sea, lo más común es primero hacer la tecnicatura, que son 3 años, y adicionar la licenciatura, y ahí ya sumás los 5 años para hacer la carrera. Pero hay otras universidades que no tienen ese título intermedio. Ok. Si vos solamente querés ser técnico y dedicarte y tener ese título de técnico, estudias 3 años, ya tenés tu matrícula y ya podés trabajar. Obviamente con las de la ley y con las tareas que puedes hacer siendo técnico. Diferenciación entre uno y otro. Claro. ¿Y cuáles son esas diferencias entre ese título intermedio y el Bien. licenciado? La principal es que el licenciado de seguridad e higiene puede tener a cargo servicios. No sé, por ejemplo, yo puedo ser responsable de higiene y seguridad de una estación de servicios. Lo digo porque es mi rubro más común. Vos podés firmar por esos servicios. Ahora, una persona que es técnica en seguridad e higiene puede trabajar para mí, o sea, para el licenciado, para la consultora, puede hacer tareas de campo, visitas, capacitaciones, puede llevar una gestión, pero en ese caso no va a poder firmar como responsable Tiene una limitación. de un servicio de seguridad e higiene. Y ahora sí, ¿cómo empezaste vos en higiene y seguridad? ¿Cómo empecé? Hay una doble historia. Está la sentimental y la laboral. Vamos por la laboral. Trabajaba en estaciones de servicios. Bueno, yo ¿Sí? trabajo de muy chica, desde los 12 años que trabajo y ¿De los 12 desde los años? 12 iba al colegio, iba a trabajar. Desde el primer día que trabajé en mi vida hasta Estamos hoy. haciendo trabajo infantil, ¿eh? No, bueno, pero
estaba avalado por mis Ok, padres. Siempre una persona de trabajo. Cuando pude entrar a un trabajo, digamos, para estar en blanco y demás a los 18, entré a una estación de servicios. O sea, fue como el primer trabajo ya formal. formal. Y entro a trabajar, yo sabía que era una empresa donde había posibilidades de crecer. En lo que es el mundo de las estaciones de servicios tenés o las estaciones que son de bandera, o sea, son propias, y otras que son de operadores, como si fuera una franquicia. Este grupo en particular tenía muchas estaciones y yo sabía, por otros amigos que trabajaban ahí, que primero los dueños eran como muy amenos y que también si vos hacías las cosas bien y tenías ganas de crecer, podías tener otro puesto. Te ayudaban a promocionar. Sí, te ayudaban. Entonces, bueno, arranqué como vendedora de playa, después en un momento renuncié, después volví. eh, y cuando vuelvo, justo se abre un puesto administrativo. Yo en ese momento seguridad y higiene nada, solo escuchaba al profesional que venía. Que ahora me vas a contar la parte sentimental, pero vamos a la parte laboral. Se abre un puesto administrativo y yo dije, esta es la mía. Acá tengo que entrar a administración como sea. Me mandan a hacer unas encuestas a clientes, a otra sucursal. Y yo dije, no quiero que me la gane nadie esta. Salgo de trabajar a las 10 de la noche y voy. Me armé unas encuestas a mano y me las llevé. Y me quedé como hasta las 4 de la mañana entrevistando a los que venían a cargar de noche. Bueno, en parte esa voluntad o proactividad hizo que vieran algo diferente y entro a trabajar administración. Hacía recursos humanos, compras, todo, cosas administrativas. Y en un momento veo como la beta eh, de que faltaba para esa cantidad de estaciones alguien que se hiciera cargo de seguridad e higiene. Ok. Tampoco tenía muy bien en claro qué es lo que hacía el de seguridad e higiene, pero algo me llamó la atención. Entonces le digo a mi jefe, bueno, voy a estudiar seguridad e higiene, cuando me reciba, yo voy a firmar por tus estaciones. Sí, sí, me decía Silvana, sí, sí. Bueno, pasan los 3 años, hola, soy técnica, ya puedo firmar. La parte no que me Y el avalaba. alcance que te daba. Le digo, bueno, ahora voy por la licenciatura. Cuando haga la licenciatura, voy a ser la responsable de tus estaciones. Bueno, Silvana, sí, sí. Bueno, pasan los 2 años, me recibo, bueno, ahora ya puedo. Y en todo ese lapso no había nadie de higiene y seguridad ni externo. Externo nada más. Externo nada más. Pero es como los las estaciones de servicios, digamos, eran de un mismo grupo, entonces había mucho para hacer interno, Claro. porque podías, no sé, capacitar a los encargados, tener otros programas internos de cultura. Cuando es un profesional externo que por ahí son horas contadas, no va a tener, no se va a involucrar tanto capaz en esas cosas que yo quería hacer. Y bueno, ahí estudié, me recibí, estuve un tiempo más como licenciada responsable de las estaciones hasta que me fui, hasta que renuncié. Esto que me contás que Mm. trabajo de muy chica, de los 12 años, después llegué a los 18, tuve mi primer trabajo formal. Esta competencia en sí, porque permitime el juicio de decir, sos competitiva. Sí, Salí a sí. hacer las encuestas porque quería ganar ese puesto. Hay un poco ahí ya de emprendedora. Sí, sí. A mí me mandaban a hacer una cosa y yo hacía 10. Pero no por competir con el otro, por mí. Me decían, bueno, Sil, tenés que hacer esto. Y yo venía y le decía, sí, hice todo esto y también hice esto y te averigué esto. Entonces, creo que el alma del emprendedor es un poco también, siempre estar en movimiento, siempre buscarle la vuelta a las cosas, incluso aunque no sea tu empresa. O sea, es como, para mí el emprendedor es como una actitud. O sea, la actitud emprendedora, no el emprendedor solo por tener un negocio. Pero sí, siempre estuvo ahí. Sí, Mm. hoy sos una emprendedora, o sea, sos una Sí, emprendedora con varias cosas. Esto de GTA nuevo que contás, tu consultora Dura Madre, que hace un montón de cosas, sí. que la revista, que las entrevistas, que las redes sociales, Los pantalones de trabajo de los mujer. pantalones. Ah, bueno, eso nació de otra manera, ¿no? Sí. ¿Cómo nació lo de... Bueno, en ese momento yo estaba en sociedad y siempre tuve como la idea de que, bueno, las mujeres no teníamos mucha ropa como para usar porque me pasaba. O sea, tenía una auditoría y no sabía qué ponerme. Si un jean que te agachás y es incómodo. Yo dije, yo me voy a hacer mis propios pantalones. O sea, diseñar ropa de trabajo Sí, para mujer. para mujer. Eh, para nuestra profesión en sí, que es por lo menos lo que yo tenía al alcance de la mano. Lo trabajé mucho tiempo hasta que en un momento eso salió. Eh, el prototipo del pantalón, que es para, bueno, tiene como el calce de mujer, digamos, y además
la tela es elástica y cómoda y te permite moverte, que nosotros los de seguridad y higiene caminamos mucho la planta, así que bueno, tenía que ser un pantalón cómodo. Así que bueno, salió el pantalón con otra marca que tenía registrada, después lo pasé todo a Duramadre, pero sí, fue un emprendimiento. Además de contenidos, hacer higiene y La seguridad, mochila portacasco, también haces productos, sí, tenés productos, digamos, sí, para comercializar en el rubro de higiene y sí. seguridad o para el trabajador en O para sí. el trabajador. Son pocos, pero son los que están son de desarrollo propio por una idea que alguna vez se me cruzó. La mochila portacasco también. Veía como el problema de que siempre vamos con la mochila colgada en la manija de las tiras de la mochila. Y digo, ¿y si hago una mochila para meter el casco y ya metes la compu, el casco, el cuaderno? Bueno, así nació la mochila. Bien. Sil, ¿qué te dejan las estaciones de servicio? ¿Qué te enseñó el hecho de estar de todos lados, desde estar en la playa, estar en la administración, después ser la responsable de higiene y seguridad? O sea, ¿qué te enseñó? ¿Qué aprendiste ahí? Que decidió esto a mí me hizo un quiebre en mi profesión y hoy soy la emprendedora que soy. Em, bueno, entender cómo funcionan las empresas. O sea, estar ahí me permitió eso, poder ver como muchas partes, ¿no? Desde la parte operativa hasta cómo se forma un encargado, qué hace la parte administrativa, cómo vender, cómo me permitió formarme desde ahí, fue como una escuela para mí. Em, y después en cuanto a lo que es los trabajadores, yo siempre pienso, los chicos, su primer día de trabajo, el vendedor de playa, está manejando combustible. O sea, tener una pistola con combustible, que es súper peligroso y riesgoso, que por ahí nunca en su vida lo hicieron. Es como que digo, wow, la persona entra a trabajar y no está vendiendo remeras. Está en una estación de servicios, con autos, con camiones, con tanques, Con circuito de y autos. con circuito de autos, con una descarga de camión, y con un montón de cuestiones de seguridad que tiene que tener en cuenta. ¿Y el usuario es consciente de eso? Poco, poco. Es como que van a un cumple cuando van a la estación. Es como un shopping. Hay gente que va, camina, pasa. Los chicos del colegio también. Hay estaciones que hay que poner como un circuito, porque muchas veces están al lado de las escuelas. Mm. Y salen del colegio y pasan por toda la playa y es peligroso. Em, ¿Y qué rol pensás que falta o desde las marcas en sí? No, porque las estaciones de servicio son 4 o 5 marcas fuertes. Sí. ¿Es responsabilidad de ello, en sí de la estación de servicio? O sea, en cuanto al hecho de, bueno, que no empieza a suceder estas No, cosas. las marcas, o sea, las banderas tienen un mensaje bastante fuerte para el operador en cuanto a lo que es seguridad. O sea, hacen muchos controles, no vamos a decir marcas, pero algunas más que otras. Sí. Muchos controles en cuanto a lo que es instalaciones, documentación. O sea, están muy presentes, por más que sean como franquicias. Creo que por ahí falta alguna formación para los líderes que son, no quiero decir intermedios, sí, como responsables de turno y encargados en cuanto a lo que es seguridad e higiene. Porque en realidad el que está en playa, o sea, el dueño probablemente no esté, los que manejan la estación es el encargado, o sea, la figura del encargado y los mandos medios. Eh, como tienen que ser personas que realmente entiendan la seguridad desde otro lugar. O sea, como programas de formación para esos mandos medios, que sean específicos de seguridad e higiene. Pero para el usuario, para el que No, va. no, el usuario en realidad después el que lo termina manejando de alguna forma es el que está en la playa, Ok. que le vas a dar las indicaciones para que se pare delante del vehículo si es GNC, que no use el celular. Eso, háblame de eso. Yo Eh, tengo esa gran foto que digo, bueno, voy a cargar nafta. Hasta ayer no sé ese es el celular. Pero hoy pago con la aplicación del celular. ¿Qué se eh, cruzó ahí? bueno, la tecnología Obviamente la tecnología, pero tenía que hasta estar, ayer claro, el celular no lo podías usar. hay Gua- formas de hacerlo. Ahí está, lo que tenemos que respetar es el procedimiento. En lo que es combustibles líquidos, antes el QR para pago estaba en la columna Sí, de la estación. Creo que fue en noviembre del 23, Secretaría de Energía prohíbe el QR en la columna porque si no la gente baja con el celular y escanea.
Exacto. Entonces, en las estaciones tienen unos cartelitos, que son los individuales, que se lo tienen que dar al cliente que escanee adentro del auto cuando termina la carga. El procedimiento sería ese, Ok, no usar el celular, en la bien. playa, claro, Bueno, porque totalmente desconocimiento del tema yo sobre eso. surtidor de líquidos, área clasificada, Ajá. tiene distancias de seguridad. O sea, todo lo que es el vapor de combustible va hacia abajo y bueno, tiene un radio, entonces por eso no se puede usar. Está bien, lo que cambió Pero es el sí, procedimiento. Ahora, cuando yo vaya a cargar Nasti la próxima vez, le tengo que decir al playero, metémelo dentro del auto. claro, decís, te lo escaneo desde acá adentro. Es como una buena práctica también del cliente. Lo escaneo desde adentro del auto. Bien. No bajar con el celular y estar ahí esperando para escanear desde afuera. Eso es en líquidos. GNC directamente se tiene que escanear, digamos, como en la caja edificada, como pasando la rejilla perimetral y más. Ahí no se puede cargar. ¿Y cómo haces ahí? No, y termina no todos pagan igual con QR en GNC, pero le tenés que decir al cliente que vaya a escanearlo. Yo recomiendo poner un cartel que Se diga, baja del auto. Igual con GNC te tenés que bajar del auto. sí, por eso. Exacto. Termina la carga, que pague. Siempre para el cliente va a ser mucho mejor que vos le pongas un cartel que diga, escanee desde acá. Entonces se para ahí, escanea. Bien. ¿Cómo es el día a día del profesional de higiene y seguridad? Es una corrida, básicamente. Todo depende como, digamos, ¿Cómo ejerzas? cómo ejerzas. Em, Te puedo hablar desde los dos lugares, cuando estaba interna Ok, y ahora dale. como consultora. Cuando estaba interna, bueno, al tener a cargo tantas personas y tantas sucursales, muchas veces vivís apagando incendios en el buen sentido de cosas que van pasando. O sea, vos podés tener todo, o sea, podés tener planificada tu gestión completamente, pero siempre va a pasar algo o puede haber un accidente, o una obra nueva que va a ser el lugar, o una inspección que cayó, tenés que buscar documentación, o diversas situaciones que van a hacer que tu día a día no es lineal. Bueno, supongo como en cualquier trabajo o cualquier profesión, lo que tiene diferente para mí lo nuestro es que muchas veces son cosas complicadas. Un incendio, puede haber, Ah, un claro. accidente, entonces estás como siempre en alerta y siempre apagando incendios, por así decir. O sea, Ok. vas cubriendo. Y desde el punto de vista consultor o independiente, Y desde el lado independiente, em, arriba del auto. mucho arriba del auto, sí. También hay dos cosas en lo que es consultor. Si sos solo independiente y trabajás solo, vas a tener que hacer todas las recorridas de campo y todo lo que es informe si trabajas solo solo. Ahora, si tenés un equipo de trabajo, que es lo que me pasa a mí, tenés todo lo que vos haces, más el llevar adelante el equipo, poder repartir las tareas y también ver el cumplimiento y que también la mirada de tu equipo sea sobre la prevención. O sea, no que sea lo mismo que el técnico o el licenciado que va a hacer la visita vea, o sea, que vea como lo mismo que vos o tenga el mismo criterio. Entonces tenés como todo tu trabajo más poder controlar o ver el trabajo que hace tu equipo. ¿Cómo está conformado el equipo de Duramadre? Dura madre, En lo que bueno, es higiene y seguridad. sí, sí, lo otro no. Después Eh, hablamos de lo otro, sí. Silvana, Sí. dos personas que están fijas, que hacen visitas y trabajos puntuales también. em, y Que son técnicos. sí, técnicos, y una o dos personas que los voy tomando como para trabajos puntuales. Por ahí son personas que no tienen experiencia y les doy como la posibilidad de, nada, de que conozcan un poco el campo laboral, de acompañar en ese proceso y que aprendan. Valoro mucho la actitud de las personas. Entonces, cuando veo a alguien que digo, Varias silvanas. ¿eh? Varias silvanas. Claro, sí. Me hablaste en un momento sobre la diferenciación entre el técnico y el licenciado en higiene y seguridad. Y acá sí me meto como colega y Ujú. como profesional de higiene y seguridad. ¿Te pasa que el técnico de higiene y seguridad y el licenciado en higiene y seguridad ya tenés 10 años de experiencia, 15 años, trabajaste internamente, fuiste consultor, armaste tu consultora, pero siempre seguís siendo técnico? Sí,
sí, ¿Te pasa eso? sí, Como que la formación de la licenciatura es muy rica, ¿no? Pero el técnico es como que como que es la formación en sí. El, sí, el, el de higiene y seguridad es el técnico. sí. Es más, me pasó en estos días que tomé un servicio nuevo y cuando vas, digo, como yo lo siento, ¿no? Cuando voy al lugar, vas a ese lugar que no tiene nada de seguridad e higiene y que tenés que arrancar y sos técnico. Y pones toda tu impronta y empezás el servicio y empezás a capacitar y lo empezás a armar. Creo que si la pregunta es si en el fondo siempre seguimos siendo En el técnicos, fondo sí. seguimos siendo Sí, técnicos, sí, y sí. a mí me emociona eso también, o sea, el hacer, el explicarle al otro cuáles son las cosas que tiene que mejorar. Sí, en el fondo sos técnico, más allá de que podés tener un negocio, una consultora, clientes, lo otro no se te va, digamos. Eh, te lo digo esto por distintas formaciones. O sea, las licenciaturas por lo demás, por lo general, son 2 años más después de la tecnicatura, pero prácticamente en los contenidos no ves mucho. No, Y es como que dices, bueno, la parte principal es ser sí, técnico. sí. Por eso siempre como la recomendación es aprovechar la tecnicatura para exprimirla a fondo y entender, porque ahí va a estar después tu trabajo en el campo laboral. Y como responsables en higiene y seguridad, ¿no? Y esto que hablábamos al principio de ser generoso y demás. ¿Cuál es el rol que tenemos que empezar a cumplir los licenciados o los que ya tenemos el camino, digamos, no el camino hecho, sino el recorrido ya aprendido? Y tratar de dar una mano al otro. No digo para que no se equivoque, porque cuando uno sale al campo laboral o a ser emprendedor, te vas a equivocar, o sea, es normal, pero creo que podemos allanarle un poco el camino a los que vienen. ¿Qué te hubiese gustado a Silvana Castiglione que suceda cuando se recibió de técnica? Em, Con el mundo profesional me refiero. ¿Qué me hubiese gustado? Em, bueno, en mi caso ya lo tenía, pero creo que sería muy valioso tener una pasantía. A mí me pasó que ya estaba dentro de la empresa, Claro. pero el que sale como técnico se siente en un mar de, de dudas. Entonces, por eso para mí también las redes sociales generan un impacto, porque por lo menos pueden ver más o menos cómo es el campo laboral o qué es lo que sucede cuando entras a una empresa. Pero hay universidades que por ahí no tienen la parte de formación, no sé cómo se dice, ¿no? De Formación ir a continua continua, pero creo que o prácticas práctica profesionalizantes. profesional, una pasantía sería como muy valioso Mm. para, para la persona que se recibe. Como gran oportunidad. Sí, sí. Mm. Sí, porque si no es como que tenés todos los conceptos, estudiaste un montón, te fue bien y fuiste y decís, ¿y ahora cómo lo aplico? Y ahí empiezan los miedos también. Los miedos, las dudas, no sé lo suficiente, voy a firmar algo que no corresponde. Entonces creo que una pasantía al lado de una persona que ya sea licenciado, por ejemplo, o que tenga un recorrido, es súper valioso. ¿Qué ves en la nueva generación o las generaciones que entran en el campo? ¿Qué ves de distinto? ¿Qué veo de distinto en cuanto a cómo aplican los conocimientos o cómo se sienten en el campo laboral? Las dos cosas. Me gusta lo que decís, de cómo aplican me gusta esto que decís de prestar atención de cómo se sienten. Eh, no sé, volvamos. Yo te hablo de mi generación cuando yo estudiaba y cuando yo era como que era todo muy, muy caja cerrada en el sentido de no había mucha información, entonces es como que golpear, empezar a ingresar en el ámbito profesional era más difícil. Eh, yo empecé la profesión 2002, 2003. Claro. Eh, y hoy veo cosas distintas. Bueno, no sé, vos cuándo empezaste a ejercer ya como profesional de higiene y seguridad, como licenciada. Y bueno, pasa que por lo que estuvimos hablando de mi historia, ya
de Vos ya alguna forma ejercías, sí. ejercía. Pero con matrícula, ya decís, bueno, ya me puse la consultora, ya tuve una Ah, experiencia y empezaste a ejercer con clientes y a tener responsabilidades más directas. y no mucho, 2022, 2023. 2022. Bueno, situándonos ahí, ¿qué, qué ves de distinto en la Bueno, generación, que, ya sea aquel que está por ejercer o en la comunidad del colega en sí? bien, creo que ahora nosotros tenemos una gran posibilidad con el tema de las redes sociales, porque también es una vidriera de cómo uno puede ofrecer sus servicios. Me parece que ese es un punto clave, porque como vos decís, antes era mucho más cerrado. ¿Cómo hacías para buscar esos clientes? Está bien, no es que ahora todo pasa por las redes sociales, pero es un punto más y suma, suma. Lo que veo de diferente o cómo, en cuanto al sentimiento de los colegas cuando van a ejercer, primero, en algún punto miedo de no saber si lo van a hacer bien o no, como que sienten que falta capacitación o formación o que necesitan saber mucho más. Esa sensación está presente entre los colegas y lo veo. Ese miedo tuvimos todos igual. Sí, pasa que bueno, capaz ahora al estar más en relación con los colegas es como que por ahí se percibe más o lo puedo percibir más. Sí creo que también las nuevas generaciones traen cosas distintas, que se empieza a abrir un poco esa caja que vos decís y buscan otras alternativas también en cuanto a capacitación o cómo insertarse en el mercado laboral. Hay como un cambio en la generación. ¿Y crees que el sistema educativo en lo que es higiene y seguridad eh, está haciendo algo, esté faltando, para no decir que se está haciendo algo bien o algo mal, está faltando algo en el sistema educativo? Pienso que sí, creo que lo hablamos en alguna de las preguntas, el tema de las pasantías, que debería haber, como el médico tiene la residencia, el profesional de higiene y seguridad podría tener su pasantía por lo menos por una empresa para poder ver cómo es una gestión y realmente cómo aplicar todo lo que fue viendo durante la carrera. Y en lo personal sí pienso que por ahí, no digo una materia, pero alguna parte que nos explique cómo vendernos, y no cómo vender servicios, sino también cómo vender nuestro trabajo dentro de una empresa. Todas las acciones que nosotros hacemos, que a veces no se ven, no sé, organizar semanas de la seguridad, cómo llevas los registros de accidentes, cómo son tus planes anuales, el saber que el profesional sepa venderse al mismo incluso dentro de una empresa, mostrar su gestión. Ahí me hace pensar de que el profesional de higiene y seguridad, en cierta parte o en un cierto porcentaje, termina siendo un consultor y un profesional independiente. No siempre, pero, o por lo menos apunta en algún momento a ser un profesional independiente. Sí. O sea, vos lo que me estás queriendo decir que falta en la parte educativa enseñarle a ser un emprendedor o un empresario o un líder de una consultora. No, enseñarle cómo, incluso ponerle, porque por ahí yo soy licenciada dentro de una empresa, ¿no? Tengo a cargo, no sé, 200 personas. ¿Cómo hago yo con esas 200 personas y con la gerencia o quien sea para mostrar mi trabajo? O sea, ¿Cómo comunico? cómo lo comunico, cómo lo muestro, más allá de una descripción de puesto, ¿no? Cómo venderlo o cómo mostrar todo lo que realmente hacemos. Más allá de sí, después la mayoría quiere tener una consultora, ¿no? Es como, si uno se pone a preguntar, creo que la mayoría diría quiero ser consultor independiente. Pero el mostrarnos más dentro de las empresas, ¿qué es lo que hacemos? Nuestra gestión. ¿Crees que es el paso 2 del profesional? En algún momento sí o sí termina en el ámbito de consultoría. No sí o sí, pero yo como que diferencio tres cosas y a veces soy bastante cuestionada por esto. Trabajador, o sea, profesional dentro de una empresa, que llevas la gestión, estás dentro del área de seguridad e higiene. Profesional independiente, uno solo, que es el que cumple con tareas o con trabajos, ¿no? Con sus clientes. Y para mí el consultor, la consultora ya es distinto porque ofrece más servicios, ya es un equipo de trabajo, no es el profesional solo de seguridad e higiene. Es un concepto que yo me invento, ¿no? Pero es como que lo divido así. Empresa, profesional independiente, consultora. ¿Y pensás que este consultor, o sea, porque higiene y seguridad es tan amplio, Uh -huh.
que deberíamos tener profesión específica en Sí, higiene y seguridad. sí, sí. O sea, está aquel que hace determinadas cosas y ese es un nicho. Sí, incluso eso también abre el campo laboral, por así decir, porque vos podés ser una consultora especializada en rescate en altura o una consultora especializada en capacitación, no sé, en obra, en mediciones, sí, sí. ¿Y, Pienso que nos falta esa especialización. y crees que en la generación que hablamos de esto, si ves de distinto, hay un link en eso con las consultoras o con los profesionales? O sea, vos, no sé, te dedicas a, bueno, venís El del palo de área estaciones, sí, de estaciones de servicio, o si bien haces otras cosas más, pero bueno, aquel que viene de la industria de la construcción, a que se dedica específicamente a las mediciones, ¿se juntan, o sea, se hacen partner de sí, sí, los servicios? sí. Incluso yo lo hago con un montón de colegas. Mm. Sí, hay que perder un poco ese miedo del otro me va a tomar mi cliente. Porque a ver, te pasa una vez, no lo vas a llamar más. Pero sí, hay partner. Bueno, yo ahí sí veo de distinto hoy, tengo esa lectura, de que como que veo no sé si la palabra es comunidad, pero como Una que el red, profesional de una como... red de talentos eh, eh, con, con mayor amistad, digamos, o con mayor eh, ofrecimiento del conocimiento y aporte. Sí, y además eso se contagia. Mm. Porque si nunca nadie hubiese empezado a compartir conocimientos, como que dicen, bueno, yo no, en algún punto no voy a ser el primero. Cuando se ve que el otro lo hace, eso también se contagia. Y a ver, uno desde el lugar que tiene o desde el lugar que le toca estar, puede compartir un montón de conocimiento y eso incluso te hace mejor profesional, porque de todo lo que vos comunicás, alguien siempre va a aprender algo. No sé, le adelantaste un paso. Mirá, yo había hecho una reflexión en 2025. eh, yo habré contado fácil 10 eventos grandes de higiene y seguridad, más eventos mucho más chicos realizados entre profesionales. Por ejemplo, un evento que vi que hiciste vos junto con María Sol, Sí, con el Mariano. con Mariano, que fue en la costa. Bueno, después otros más, ¿no? También, y eventos más masivos. Y lo que vi ahí en esos eventos, de participar tanto como expositor o como oyente y demás, nada, que había una comunidad de que todos se conocían, si bien, o sea, te conocés con unos más o con unos menos, como que había también una felicidad ahí de compartir ese espacio y que sí yo considero que antes no había. Sí, cambió ¿Mm? muchísimo. Cambió muchísimo y por ahí a algunos todavía les cuesta como entender por qué sucede o meterse a ese sistema donde todos comparten cosas, pero después cuando ven que entran con miedo a poner a los grupos y cuando ven que la gente comparte información o trabajos o cosas o lo que sea, es como que entienden un poco cuál es la esencia de eso. Incluso cuando yo te decía de eventos grandes, eventos más chicos, más caseros, ¿no? Como los que vos haces, Del break de el seguridad. break de seguridad. O sea, ¿qué se construye ahí en el break de seguridad? ¿Qué consiste el break de seguridad? Bueno, el break de seguridad es un espacio donde invito a colegas a una charla, a una merienda, un desayuno, lo que sea. Es un lugar de encuentro, o sea, no son grupos muy grandes, creo que el más grande habrá sido de 20 personas, 25, para compartir cuestiones de la profesión, sacándonos un poco toda voy a decir, la ley de encima, pero nada, situaciones que nos pasan, que nos ocurren en el día a día, como charlar con un amigo, pero con un amigo que entiende de lo que le estoy hablando, que es seguridad e higiene. Y también en esos encuentros a veces traigo a alguna persona que dé alguna charla o alguna actividad, no sé, he mostrado realidad virtual. Abrir un poco desde mi lugar o desde como yo veo la profesión a otros. Y algunos viajan un montón para venir al break de seguridad y decís, mira, estos espacios hacen falta. ¿Y cómo nació esa iniciativa? ¿Viste una necesidad o nació una iniciativa? Porque a veces nace como una necesidad propia
decís, che, quiero aclarar ciertas dudas. O a veces surge, o sea, que del cumplimiento legal vos lo podés aplicar, pero todas las organizaciones no son las mismas. Entonces decís, che, me pasa esto en las organizaciones, que no puedo llevar adelante determinado mapa de riesgo o determinada acción de cultura. Bueno, me encuentro con colegas a decir, che, ¿cómo lo haces vos? Porque yo acá Claro. no me está funcionando. Surgió, primero que todo, para traspasar un poco la pantalla también. Las redes sociales a veces son un poco solitarias, a ver, no todo el tiempo te cruzas con la gente. Y ver, che, a ver qué pasa si armo esto, si hago esto. Y una necesidad también mía, de que me hubiese gustado que me pase eso cuando Ok. estudiaba. Sentía como que no tenía acceso a ningún lugar. Eh, entonces es como armar un espacio, che, a ver quién viene si hago esto. ¿Hay una planificación de eso o se va dando a medida Mira, el que año pasado que empezó, como todo, empieza a veces, con se más te, se te ocurre la efervescencia? idea y sale. Era uno por mes. El último fue en el mes de noviembre. Diciembre descansamos y ahora ya en marzo arrancará de nuevo. Pero sí hay una planificación. Ok, Fuimos cambiando de lugar por zona. Bueno, porque también depende. Hay colegas, no sé, muchos de zona oeste o de capital. Pero igual eso no era una limitante, porque ellos viajaban y venían hasta el lugar. bien, Eh, pero son lindos espacios donde hablamos desde otro lugar. bien, buenísimo. Vos me decías recién de cruzar la pantalla, o sea, por lo que te conocí, yo primero, o sea, a través de un evento, incluso en las redes sociales, sos una gran comunicadora, ¿no? Independientemente de tu profesión como de higiene y seguridad, creo que lo haces muy bien y tenés alcance para transmitir. ¿Cómo nació la comunicadora? Porque yo puedo comunicar un montón de cosas. Sí, O sea, esa capacidad de comunicar que la tenés, nata, seguramente a vos te gustan otras cosas más, que no te, y mañana te pones a comunicar sobre otras cosas, sobre otras, no sí, sé, cocina, ¿no? claro, Y va a salir bien. sí. Ahora, ¿cómo nació el hecho de decir Silvana Castiglione, Duramadre, salgo a comunicar porque porque ya se empezó a comunicar o porque decís, che, quiero comunicar también? Eh, sí, es como que me atraviesa un montón la comunicación. Eh, no sé de dónde viene, no sé, pero antes de empezar con la red de Duramadre, quería, como en ese momento no tenía la posibilidad de comunicar desde la profesión porque estaba en otra situación, dije, bueno, voy a comunicar, no sé, quería comprar tipo electrodomésticos Sí. y mostrar electrodomésticos y los manuales y mostrar cómo se usaban y si tenían cosas de seguridad. Es como que ya estaba buscando. O comunicar cosas, no sé, me gusta entrenar, por más que no sea deportista de elite, y me gusta hablar sobre alimentación, aunque no sea profesional de eso, que estaba ya buscando hacer algo, ¿no? Empezar a comunicar. Pero ya sabía que, o sea, dentro mío de que si lo hacía prolijo, como me salía de adentro, por así decir, iba a funcionar. Yo ya estaba en esa búsqueda, pero no terminaba de machearlo con seguridad e higiene. Pero vos Eh, ya eras profesional de higiene y seguridad. sí, Sí. sí, pero en ese momento, nada, dije, ¿qué voy a comunicar de la profesión? Porque una vez se auto boicotea también. Dije, Ajá. bueno, muestro electrodomésticos, también me gustan los electrodomésticos. ¿Empezaste a hacer contenido electrodoméstico o es una que... No, me había comprado esa ralladora que raya zanahoria, que Sí, raya todo, y una licuadora, la que hace jugos. sí. Las había comprado nuevas, que eran electrodomésticos dentro de todo, económicos. Y nada, me la había comprado como para hacer el unboxing y empezar a hacer videos de eso. Ya sabía que quería comunicar, pero bueno, faltaba el ¿Y machearlo salió con... contenido de eso? ¿Lo podemos ver? no, ya no está, Ya no está, ya lo ya no está. sacaste. Sí llegué a grabarlo. Ajá. Eh, pero no sé de dónde viene, de dónde salió el comunicar, porque en mi familia no... ¿Y qué contás en este espacio porque no solamente estás en Instagram, estás en YouTube, haces varias redes sociales. O si querés definirme una, ¿qué es lo que querés contar ahí específicamente? ¿Es una cuestión técnica de higiene y seguridad o va más allá de la cuestión técnica? Va más allá de la cuestión técnica.
quiero mostrar cómo se siente el profesional de higiene y seguridad en el día a día. Obviamente que hay contenido que subo que es contenido de valor, donde hablo cosas técnicas, pero es como tratar de mostrar tanto a un colega que nunca trabajó de eso como a una empresa cuál es nuestro rol. O sea, qué es lo que hacemos. Y cuando el usuario que te ve en las redes sociales, entiendo que es usuario de higiene y seguridad, y si haces un contenido técnico y demás de valor, te puedes llevar a preguntar cuestiones técnicas. ¿Surgen otras preguntas que van más allá de lo técnico? Sí, ¿cómo haces para hacer tantas cosas? ¿Cómo haces para motivarte y seguir creando contenido y trabajar y hacer todo lo que haces? Más como de lifestyle, o sea, del estilo de vida. ¿Cómo haces para llevar el estilo de vida así? Eso surge un montón. Y hablé un poquito de eso, ¿no? Del estilo de vida. No tanto, o sea, desde los materiales y demás, sino decir, yo tomé, por ejemplo, una metodología que me empezó a funcionar en este último tiempo, de hacer contenido, pero lo administran otros. Y yo no me entero. Es como que, nada, esto de hacer muchas cosas, no me atraviesa el hecho eh, de la publicación y demás. Solamente es en la generación de contenido. Pero el usuario, nos pasa todo. A mí también me pasa. Cuando yo veo un contenido, decir, che, ¿cómo hace Silvana para estar acá, allá y demás? Y a veces no es tan así. No, ¿No? O sea, entre medio de eso aparece la vida real. sí, claro. Bueno, y ahí cuando existe ese feedback nada, con tu seguidor, con el usuario y demás, che, ¿cómo haces? Ahí se transmite esto, che, no es todo lo que está ahí. Sí, yo siempre digo, en una jornada de contenido de 3 horas puedo grabar 30 videos. O sea que ustedes Es un podrían... montón. Sí, ya es mi récord. 3 horas, 30 videos, o sea que ahí tendría un contenido por día para Instagram y lo puedo replicar en YouTube. O sea, 3 horas, 3 horas. En TikTok es un contenido a veces mucho más, abrís la cámara y hablas, entonces no es un contenido que te genere más que 2 minutos de tu tiempo. En YouTube, todo lo que es entrevistas, obviamente que es planificado, fuera del horario laboral siempre. Sí, después de las 6 de la tarde, en general grabo las entrevistas, 2 por mes, o sea que tampoco me lleva mucho tiempo. Obviamente que tengo gente trabajando conmigo, no es que lo administra todo otro, los contenidos los subo yo, pero no me lleva mucho tiempo. Las historias, abrís la cámara y grabás. O sea, bien organizado y bien ordenado con una estrategia no te lleva más que 8 horas por mes, como mucho. 8 horas por mes. Como mucho. Las historias estás haciendo lo que haces, prendes la cámara y lo subís. Ok. O sea que requiere más de una organización y planificación que de Sí, tanto sí, porque no estás pensando el contenido que vas a subir mañana. Yo ya estoy pensando el de marzo. Febrero ya está cubierto, por ejemplo. Salvo que cuando me sobra tiempo, voy y me invento otra cosa. Y te puede llegar a pasar de que vamos a tu cliente de pyme, que no ve tus redes sociales. Sí, pasa. Ujú. Sí, yo no les cuento mucho. O sea, vos Eh, te contratas como profesional de higiene y seguridad, pero ni enterado está de no, que no, entra a Instagram y tiene a Dura Madre con no, un montón de seguidores, con un montón de contenido y demás. no. Mm, Es más, en una primera reunión tampoco lo cuento. ajá. Que me contraten, si soy profesional y quieren trabajar conmigo, que me contraten por eso. Eso quiere decir de que no está linkeado directamente la generación de contenido y No, demás al hecho de profesionalmente que te contraten. no, no, no. Porque aparte, si vos mirás las redes sociales y mirás el contenido en sí, no estoy todo el tiempo hablándole a la empresa. Pero no está linkeado. O sea, no. En general me contratan el 85% por recomendación y la otra parte porque alguien vio en Google. Por pauta en Por Google. pauta en O sea Google. que vos podés llegar a decir de que si mañana dejas de hacer contenido, tu servicio laboral sigue igual. Sí, sí. Ujú. 100%. 100%. Por ahí lo que te puede dar la red social es algo de visibilidad con realidad virtual.
Ponele, tampoco tengo muchos videos de eso. Ah, Pero si yo mañana cierro la persiana y dejo las redes, por ahí no me llamará una marca para hacer un contenido. Es Pero, interesante lo que decís porque hoy corremos como que tenés que estar en las redes si no, no vendés. No es tan así. no. Yo estoy en las redes porque decido estar porque me gusta. Haría más si tuviera más presupuesto de la realidad. Todos sabemos los que hacemos redes que no es algo tan económico. Pero yo mañana dejo todas las redes o pierdo todas las claves y mi consultora sigue funcionando igual. Sigue funcionando igual. Sí, no va de la mano. Como también tomarte vacaciones 30 días. Eso no sé qué es. No sabes qué es. Bueno, puede ser un objetivo. Puede ser un objetivo. Mm, Sí, Cerrar el negocio. No es cerrar el negocio, que el negocio siga funcionando y tomarte esas vacaciones. sí. Creo que en Ujú. 2027 puede ser. 2027. Sí. Ya te veo en la playa generando contenido igual. Estoy en la playa hablando de higiene y seguridad. Claro, igual, viste, no mezclo mucho lo que es la vida personal. Es como que siempre intento mantener un hilo. Es más, ahora en Instagram tengo tres cuentas. No, cuatro. 4, bueno, yo conozco una sola de tu red profesional de Dura Sí. Madre. Duramadre es la principal, que es la que más seguidores tiene. Una que es de entorno seguro, que es de Ah, los claro, por podcasts. los. Bueno, Claro, pero también subo los videos yo. sí. Una que es de noticias de seguridad e higiene. Y una que es Silvana Duramadre, donde subo todo el contenido que me desordena el feed en las otras, como digo yo. Si quiero subir algo que hice en el día, lo subo ahí. Ok. Bueno, vamos a repasarla. Hablamos en un momento también de GTA, que era a través de socios, de otros Sí, profesionales y demás. Vuelvo a la parte de formación, porque Dura Madre también tiene una academia. sí. ¿Y cómo estás con eso? ¿Sigue funcionando? ¿Lo armaste en algún momento? ¿Hoy va a ser solamente GTA? ¿Va a continuar Dura Madre por otro lado? Em, ¿Qué tenés pensado sobre Dura Madre Academia en sí? Duramadre Academia va a ser Duramadre Academia. Sí. em, Porque incluso armé la academia dentro de la web. No es que tengo tienda nube o alguna página. Así que sí, va a seguir funcionando ahí. O sea, ya este año que viene voy a ir generando el contenido para poder tener más cursos ahí. O sea, sí va a seguir funcionando porque fue la idea principal. Y GTA es GTA esa parte. Pero Ajá. la academia de Duramadre sí. ¿Y apunta a públicos distintos? Va a apuntar a públicos distintos, sí. Ok. Sí. ¿Y qué ofrece entonces la Academia de Dura Madre? Bueno, lo que está ahora ahí, que son cursos de estaciones de servicios, pero va a haber cursos que son para los colegas y también cursos direccionados a alguna pyme o alguien que quiera formar un mando medio o Un de ese perfil de estilo. higiene y seguridad sin necesidad de Sí, tener de la ser, formación sí, específica. sí, eso ya lo estoy armando. Pasa que, bueno, el generar contenido, también ese tipo de contenido de curso lleva más tiempo. Y aparte quiero formarme un poco en la parte pedagógica para poder darles una vuelta de rosca a esos cursos también. Yendo específico más a la parte de higiene y seguridad, ¿qué decisión debería tomar hoy una empresa o el líder de una empresa si quiere mejorar en su cultura de seguridad? Bueno, a ver con quién trabaja. Creo que a veces pienso que las empresas o las pymes, a veces como no terminan de entender qué es seguridad e higiene o qué hacemos, no saben qué controlar tampoco. Es como, capaz no digo todas, pero no se sientan con el profesional de higiene y seguridad a decir, che, ¿cuál es nuestra planificación? ¿Qué es lo que deberíamos hacer? ¿Por dónde vamos? ¿Cuál es el presupuesto? Porque más allá de que sea una pyme y yo sea externo, o cualquier consultor sea externo, tiene que haber un presupuesto para seguridad e higiene que esté destinado y ver en qué usarlo. Pero creo que a veces no terminan de entender qué es lo que hacemos, entonces por ahí piensan que están pagando otra cosa. Entonces, nada, es un buen punto ese. Que no piensen que nos están pagando porque es un seguro o porque vamos y damos una vuelta y nada más. Bien, que hay una acción concreta. Sí, A mí me gusta hablar mucho ahí, me gusta hablar de continuidad del negocio o continuidad de las operaciones. Y
y en las organizaciones veo que no están sumando, o por lo menos en mi recorrido, que la continuidad del negocio, o sea, higiene y seguridad, o la seguridad del trabajador es parte de la continuidad del negocio. Sí. Como que ahí falta unir esa parte. Y sí, porque si vos no acompañás con seguridad e higiene, las empresas van creciendo y un día tuviste un problema y tu empresa ya no va a tener continuidad. Si tenés que afrontar, por ejemplo, no sé, una muerte, no sé si se puede Sí, decir un la accidente palabra. fatal. Sí, Un accidente fatal. un accidente fatal. Ajá. Es que eso a veces no está en el radar del empresario, no lo piensa. No solamente un accidente fatal, la lesión de un operador clave en tu línea de procesos y te hace cambiar el ecosistema De trabajo. de trabajo. Sí. Entonces es parte, digamos, ahí de lo que yo llamo la cultura de la seguridad y la continuidad de las operaciones. Sí, incluso también a veces los interlocutores con los que nos toca hablar en las empresas no es el dueño. Vos hablas con una persona que tiene un mando por ahí en otra área y bueno, te acompaña o hace, pero no sabes realmente después si eso llega a donde tiene que llegar. Obviamente que uno trabaja para que eso suceda, ¿no? Pero a veces no basta con copiar en un mail para que se entere el dueño de la empresa. Uno puede plantear una reunión, son temas de los que hay que hablar. Y cuando te encontrás con aquel que te dice, a mí no me va a pasar, ¿qué le decís? ¿Cómo entras ahí? Eh, Nada, es como sí te puede pasar. Sí te puede pasar y las consecuencias pueden ser estas, estas y estas. Lo que vos tenés que hacer es esto, esto y esto. Trabajemos con un objetivo. Y seguridad e higiene no es igual para todas las empresas. Vos tenés que entrar y ver. Entrar, ver, analizar, incluso muchas veces hasta para pasar un presupuesto. Si vos no ves cómo está el lugar o cómo es la operación, ¿qué vas a pasar? O sea, por un mail frío. Y cuando vas no sabes con lo que te encontrás. Sí. ¿Y qué debería empezar a cambiar en las organizaciones, en las empresas, para empezar a poner a las personas en el centro en cuanto a seguridad? No voy a decir que haya más inspecciones, pero bueno, eso a veces también ordena un poco. Cuando Porque decís inspección, ¿a qué te referís? que venga una inspección A, a ver las al condiciones de trabajo, cumplimiento sí. más bien de gubernamental, Claro, decís, sí, una inspección municipio, demás. sí. A veces eso ordena un poco la empresa, porque entienden que sí, que alguien se lo estaba pidiendo, pero también, y por eso todo lo que es las redes sociales, lo que yo quiero empujar es que realmente se vea que sí que hacemos cosas y por qué las hacemos. No las hacemos porque sí, para cumplir con un papel, firmar un libro, dar una vuelta e irnos, no. Tiene que haber procesos, procedimientos, formas de hacer las cosas, capacitar a la gente, eso tiene que estar dentro del plan de trabajo de la empresa. Y si hubiese más inspecciones gubernamentales, es como que acompañaría un poco más. A ver, seamos sinceros, ¿dónde tenemos más trabajo? Muchas veces. Capital Federal. Sí. Cruzás y ya, o sea, lo que decimos es cruzar la General Paz o vas al interior y no hay tantas inspecciones, lo que estás queriendo decir. Sí, en los últimos años sí fueron en Incrementando. crecimiento, sí, porque incluso el Ministerio de Trabajo, los que hacen las inspecciones ya son profesionales de higiene y seguridad, y eso está bueno, porque van a ver cosas similares a lo que nosotros podemos ver, pero creo que sí, sería un apoyo. Y ampliar, digamos, la industria. Yo, por ejemplo, este fin de semana me voy a cortar el pelo, ¿no? Y estaba mirándolo en el espejo al chico que me había atendido y que nos conocemos hace mucho tiempo, porque voy siempre al mismo lugar. Y yo no soy especialista en ergonomía, o sea, incluso hay determinadas, digamos, cuestiones específicas del riesgo que no me dedico ahí, por ejemplo, en estos puestos. Y yo no miraba la posición de la tijera, así. Che, le digo, ¿hace cuánto que estás cortando? Pues yo fui como a las 5 de la tarde y me dice, no, yo arranqué a 10 de la mañana y ya tengo más de 10 cortes encima. Y yo, mientras íbamos hablando, iba pensando ¿y a qué hora cerrar? Y cierro a las 10. O
sea que tenés de 10 12 a horas. 10, 12 horas cortando y ya metiste 10. O sea que vas a tener como 20, 25 cortes. Y ahí el profesional de higiene y seguridad no aparece. No. Lo mismo con el tema de las uñas, que es un mercado que creció un montón y hay contaminantes químicos ahí también, porque la persona te está sacando todo lo que vos tenés en la uña, no hay un sistema de captación, no usa barbijo, no usa máscara, no usa nada, y todo lo que va sacando está ahí, respirable. ¿Y crees que eso sí ayudaría el hecho de una inspección? Es que ese tema ni se toca en lugares tan chiquititos, o una persona que atiende en su casa. Eso no, ni se toca ahí. Eh, Empezaría por desde el más grande, mediano, y tratar de que también la gente tome conciencia. Si tuvieras que dejar una idea incómoda y que sea necesaria, ¿cuál sería? Una idea incómoda. Sobre la higiene y seguridad. O Sí, sí, sea, sí. que incomode, sí, esto que decimos, esto que decís, Sí, sí. llevándolo al hecho, bueno, ahí ni se llega a la peluquería, al trabajo del barrio, o a los trabajos más chicos. Bueno, que sea transversal desde lo chiquito a lo grande. ¿Cuál sería tu idea incómoda que plantearías? Si realmente supieras que lo que estás haciendo te puede generar, por ejemplo, una enfermedad profesional, ¿qué acciones tomarías? O lo que estás haciendo realmente ahora te puede generar una enfermedad profesional. ¿Qué vas a hacer con eso? ¿Qué vas a hacer Con si te eso. daña la salud? Claro. Eso es transversal. A todos. La seguridad es no tener ausencia del riesgo, sino tomar conciencia en sí. Tomar conciencia y tomar acción. Conciencia y acción de la seguridad. Sí, conciencia y acción de la seguridad. Si hacemos cosas, el riesgo siempre va a estar. O sea, si estamos haciendo algo, salvo que nos quedemos quietos, bueno, igual también no podemos caer, el riesgo está. ¿Se puede mejorar? Sí, pero va a estar siempre. Incluso bajando una escalera o no sé, tomando un ascensor. Pero tomar conciencia y tomar acción. Conciencia y tomar acción. Sí. Bien. Muchísimas gracias, Sil. Gracias a vos, Pablo.